Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les habla Fusgo TV y espero que hayan tenido un increíble día, ya que en este video les traigo un caso el cual está muy fuerte. Esto no es un crimen así normal, esto es ya una aberración en contra de los derechos humanos. Estoy hablando del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Un caso que me ha hecho pues tardar mucho en subir video a este canal porque hay muchas cosas y quería que todo el mundo entendiera todo. Así que pues ya creo que ha llegado la hora. Este es un caso primero que no quiero aquí gente woke, gente aquí, ya saben, esa gente que ya saben a qué tipo de gente me refiero. No vean esto bajo la lupa de algo como pues un mini problema. Esto es, como digo, una cosa aberración contra los derechos humanos. Esto tienes que verlo ya prácticamente como un contexto de guerra, así que están avisados todos. Pero antes de empezar, recuerda que en este canal subimos los videos que pueden ser escuchados en formato podcast, así que mientras escuchas esto puedes, pues, no sé, cocinar, hacer otra cosa. Eso es lo que diferencia este canal de Fusgo TV y que es un set completamente diferente. No es que nada más haya cambiado la luz esta de fondo en este otro canal, que recuerde también estar suscrito para, bueno, para traer más constancia a este otro canal que sé que a muchos les gusta. Y ya dicho esto, empecemos de una vez con la historia. Primero, para hablarles sobre este caso, debo brindarles un poco de contexto sobre la resistencia que han emprendido a lo largo de los años los estudiantes de las escuelas normales rurales. Estas escuelas surgieron por eso de los años 20 a través de la Revolución Mexicana que sucedió en 1910 y fueron creadas para brindar educación pública gratuita a los hijos de los campesinos o de muy bajos recursos. Así que una educación masiva era una necesidad que el gobierno no cubría y por ese entonces la educación era vista algo como un lujo, así que se tenía que luchar por ello y que se haya llegado a un acuerdo para brindar esto de forma gratuita a hijos de campesinos, que era la mayor parte de la población mexicana, sin duda que fue un gran avance. Los normalistas, que es así como se les llama a los estudiantes de estas escuelas normales, rurales, a lo largo de los años han tenido mucho roce con el gobierno, con las autoridades, y esto es algo muy común en muchos países, de estudiantes dándose ahí con todo contra pues las autoridades, por derechos, por lo que sea. Pero no voy a indagar en cada uno de estos conflictos porque siento que si me pongo a hablar de esto no termino, y solamente quiero que te quedes con que a lo largo de los años ha habido tantos problemas que ya la relación entre los dos bandos de policía y estudiantes ha estado ya ahora y siempre ha estado muy tensa y cada vez es más así porque no paran de luchar entre sí. Así que por el bien de esta historia directamente vamos a ir al estado de Guerrero y vamos a hablar sobre la escuela normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa. Y perdón si menciono algún estado mal porque de verdad es complicado los nombres acá en México. Y acá es donde sucedería o donde saldrían los famosos estudiantes desaparecidos. De esta escuela, así como de muchas otras escuelas normales, han salido muchos guerreros sociales. Y con guerreros sociales no me refiero al que está en Twitter ahí poniendo, mira, ¿sabes qué? Deberían poner un personaje gordo en la serie porque me siento, pues tengo que luchar socialmente por el derecho de los gordos. No, o sea, estamos hablando de gente seria, gente que sale a la calle a darse con todo y que al gobierno no le gusta para nada porque esta gente, si ven que hay algo mal, pues no se queda de brazos cruzados y al gobierno le gusta tener a la gente como que calmada. Y lo que hace esta gente pues ha sido catalogado como guerrilla o como esa palabra que no puedo decir, ¿ok? Los estudiantes y profesores de estas escuelas suelen ser muy de pensamientos de izquierda, llegando a lo radical. Hasta como ves, en la escuela hay hasta murales del Che Guevara y otros personajes. Y esta gente suele tener cierta agenda, llegando a actuar casi como organización para que el gobierno pues dé a torcer el brazo en las cosas que ellos piden, como puede ser, por ejemplo, más presupuesto o más oportunidades para los estudiantes campesinos. Ante esto, el gobierno por su lado también, por supuesto, ha combatido a esta violencia con más violencia, lo cual ha resultado en estos últimos años, bueno, desde los años 70, que muchos de estos guerreros sociales hayan terminado desaparecidos. Y con desaparecidos me refiero a que una vez lo atrapan las autoridades, estos, en vez de arrestarlos y procesarlos como una policía normal, deciden hacer las cosas con sus propias manos y estos agarran a los estudiantes, los torturan y se los rajan, pues, básicamente. ¿Y por qué hacen esto sin decir nada? Para que estos estudiantes terminen desaparecidos y así nadie puede decir, oye, mataron a un estudiante. ¿Por qué? Porque
Si no encuentran el cuerpo, no está muerto, está desaparecido. Y tristemente uno no puede decir que esto es cosa del pasado, porque en este caso seguramente pasó esto y ya van a ver de lo que hablo. Debido a estas actitudes que se han prolongado a lo largo de los años, el gobierno ha catalogado a estas escuelas normales como criaderos de terrocomunistas. Y para que se hagan una idea, estos dicen esto porque pues muchos de estos estudiantes en estas luchas se han llevado por encima a muchos civiles, tanto sus propiedades como locales y hasta la vida de los mismos. O sea, ellos han hecho mucho desastre también, y no quiero hablar de este caso como si fuera este lado es bueno y este lado es malo. No, la vida no es así, ¿ok? Pero quiero plasmar esto de un punto de vista alejado y decirles que sí, los estudiantes han hecho sus cosas, pero el gobierno como que tiene una tendencia, y vas a ver lo mismo que pasó acá, que como que a lo mínimo, como que a la mínima chispa, ellos responden con el 30 veces más de violencia, lo cual es el equivalente a que yo a ti te arranque una uña y vengas tú y me arranques el cuello, me picas, me metes en ácido, luego me tiras a un río, luego me lanzas por un avión y me metes en un volcán. O sea, es desmedido lo que hace la policía. Y prueba de esto lo vas a ver a continuación. Para ir ya a los hechos de este caso, en el año 2014, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa estaban organizando una movilización hacia la Ciudad de México para participar en las marchas del 2 de octubre en conmemoración de la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968. Este fue un episodio en el que estudiantes se desplazaron hasta una plaza de Ciudad de México y allá fueron acribillados. O sea, más de 300 personas terminaron muertas y dejaron más de 1000 heridas. Esto fue un desastre total, y la policía se excusó diciendo que, bueno, que fueron los estudiantes los que empezaron con las agresiones y los disparos, pero toda la información oficial a día de hoy indica que fueron el mismo gobierno quienes metieron gente entre los estudiantes para que empezaran un poco el caos y así ellos tuvieran esa chispa para actuar. Cosa que si sabes de política y vives aquí en Latinoamérica, no te parecerá nada nuevo. Para conmemorar este triste episodio, varios alumnos de esta escuela normalista decidieron movilizarse hasta la localidad de Iguala en Guerrero. Esto con el fin de agarrar algunos autobuses y así ellos pues podían movilizarse en masa hasta Ciudad de México para así marchar y pues celebrar esto, que venía siendo ya como una tradición. O sea, vamos, si tú tienes tu autobús por ahí, por esas fechas, ya sabías que los estudiantes te iban a robar el autobús. Pero lo que sucedería este 26 de septiembre dejaría mucho de qué hablar, ya que la policía no iba a responder de la misma manera que siempre. Debido a esto, por supuesto, la policía recibió todos estos reportes de secuestros de autobuses y de agresión a choferes. O sea, porque tampoco es que los estudiantes decían, señor, por favor, me da su autobús. No, pues lo tomaban ahí a la fuerza. No sé si usaban armas o tal, de verdad, no sé, de verdad, te lo juro, no es por hacerme el tonto o qué. De verdad no sé si usaban armas y tal, no tenía una cámara ahí, creo que pocos tenían una cámara ahí. Creo que depende de la ocasión y tal, no se puede hablar de esto porque así como tan tajante, porque puede que sí la hayan usado en una ocasión y en otras no. Total, que esto terminó en que la policía pues recibía todos estos reportes de robos, así que empezaron a enviar patrullas para toda esta zona para así pues detener a estos autobuses. Fue un total de 5 autobuses que tomaron los estudiantes. Estos pertenecían a las líneas Coastal Line y Estrella Roja, de los cuales 3 salieron hacia el norte y 2 hacia el sur, formando una caravana de casi 100 estudiantes de Ayotzinapa que iban repartidos en los autobuses. Solamente 2 de ellos eran de tercer año y 6 de segundo. El resto estaba conformado por alumnos de reciente ingreso que estaban cursando el primer año en esa escuela rural. La policía municipal, estatal e incluso la presencia de algunos militares colmarían las autopistas en lo que sería la persecución hacia los autobuses, y esto creó una confrontación bastante grande en estos caminos. Y para sorpresa de muchos, los policías municipales de Iguala, sin algún detonante más que la misma persecución, empezaron a abrir fuego para impedir que los estudiantes salieran de la ciudad con los autobuses. El primer episodio de violencia sucedió por eso de las 9:30 de la noche. Acá un autobús que iba aquí rumbo al norte, mientras pasaba por una esquina, fue bloqueado en el camino por una camioneta, la cual pues no le dejaba pasar, y esto llevó a que varios estudiantes se bajaran de los autobuses para empujar a la camioneta del camino y así poder seguir, pero la policía no se iba a dejar.
Así que pues acá empezaron los forcejeos entre ambos grupos. Acá un estudiante normalista de nombre Aldo Gutiérrez Solano logró someter a uno de los oficiales, pero en respuesta otros policías municipales de Iguala abrieron fuego contra él, lo cual hizo que cayera al suelo debido a un disparo que recibió a la cabeza, y esto lo dejó en coma severo hasta el día de hoy. La policía también le disparó a otro compañero que estaba cerca de él, de nombre Daniel Solís Gallardo, y este terminó muerto, y varios estudiantes más terminaron heridos debido a estos impactos de bala. La balacera inicial puso en dispersión a todos los estudiantes, quienes empezaron a correr en todas direcciones para que no los atraparan a todos, pero este método dejaba a varios estudiantes a mano de los oficiales, y quienes corrieron la peor suerte fueron los que se quedaron dentro de los autobuses, porque esto pues dejaba que la policía los pudiera arrestar fácilmente, y ahora el futuro de estos jóvenes dependía de la mano de los policías. Paralelamente, los otros autobuses que salieron con dirección hacia el sur lo hicieron con algo de distancia entre ellos. El primero alcanzó a llegar a la salida de Iguala, frente al Palacio de Justicia. Allá los policías municipales detuvieron el vehículo rompiendo los vidrios y tirando gases lacrimógenos en las aperturas, obligando a los estudiantes a salir, y así pues fácilmente arrestaron a todos. El segundo bus se quedó unos metros atrás y la policía federal igualmente hizo lo mismo, los detuvo y sacó a los muchachos a la fuerza, pero esta vez varios de ellos lograron huir por los barrios que estaban a las afueras de Iguala. Durante este ataque y momentos de pánico, varios estudiantes empezaron a llamar a sus amigos que aún estaban en Ayotzinapa avisándole de la situación. Estos al escuchar no lo podían creer y sabían que si no hacían nada, estos chicos iban a morir porque la policía iba con todo. Así que se desplazaron con camionetas hasta Iguala, cosa que pues no pudo ayudar mucho porque no solamente estaba la policía, también estaban los militares. Dentro de esta gente a la que le avisaron de que la policía iba con todo, estaban los estudiantes que iban en otro autobús, el cual hasta el momento no había sido violentado, y estos, en vez de huir al escuchar las noticias, decidieron devolverse e ir en busca de uno de sus amigos, ir en busca de uno de estos autobuses para llevarse a sus amigos, pero no lograron el objetivo, ya que se quedaron estancados en un tráfico y ahí unos oficiales los apuntaron, pero esta vez no lo arrestaron, sino que directamente dijeron, mira, lo que había sido como común en estos tiempos, que los apuntaron, pero los dejaron huir a pie del lugar, sí los regañaron y tal, pero no se los llevaron detenido, y esta gente sí que tuvo suerte a comparación de los otros alumnos. Un segundo grupo de estudiantes llegaría al lugar de los hechos por eso de las 11 de la noche. Y con lugar de los hechos me refiero al lugar donde el estudiante quedó en coma debido al disparo. Y aclaro esto porque habían varios lugares en los que estaban sucediendo cosas entre estudiantes y oficiales. Acá entre este grupo que llegó también habían varios profesores, los cuales lograron ayudar a varios alumnos, los cuales pues poco se habla, porque siempre se habla de las víctimas fatales, pero había mucha gente que recibió un disparo en un brazo, una pierna, lo atropellaron, golpes, entonces esta gente no podía movilizarse, porque esto no es un juego, tú recibes un disparo ahí y es muy difícil moverse. Esta gente logró ayudar a varios, pero tampoco pudieron hacer mucho, ya que gran parte de estos estudiantes terminaron siendo arrestados y otros al final de la noche fueron encontrados asesinados. Estaban completamente desfigurados según varios miembros de los militares, y la gran mayoría logró huir debido a esta dispersión. Esta gente creó fuego, caos, y pues muchos de estos lograron huir ya sea a cerros o a las azoteas de una de las casas de Iguala. Más tarde esa misma madrugada, según varios testigos, continuaron las balaceras por parte de los policías, militares, y también habían como que algunos civiles que estaban disparando, pero después todo tuvo más sentido, ya que pues estaban viendo civiles que estaban disparando contra los estudiantes, nadie entendía nada, pero esto se descubrió que eran miembros del cartel Guerreros Unidos, y por cartel pues ya sabes que esta gente es de temer y era gente pues nada buena, y pues para sorpresa de muchos o sorpresa, esta gente estaba como compinchada con la policía, cosa que es bastante triste, pero no creo que deba sorprender a nadie. Por si no fuera suficiente, mientras sucedía esto, en la autopista hacia la ciudad de Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús sin avisar, pero en este vehículo iban los integrantes de un equipo de fútbol llamado Avispones de Chilpancingo, que no tenía nada que ver.
Estos chicos simplemente venían de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala. Y este evento de acá va a desmentir muchas de las declaraciones oficiales por parte del gobierno de que ellos actuaron con violencia nada más porque los estudiantes respondieron con violencia, pero esta gente directamente ni sabía lo que estaba pasando, ni se habían bajado de sus autobuses y aún así fueron impactados por las balas. En este ataque tristemente le arrebataron la vida a 3 personas, entre ellos un chico de 15 años de nombre David Josué García, que era parte del equipo de fútbol, y también al chofer del mismo autobús. Y por si no fuera suficiente la ineptitud por parte de estos oficiales, también asesinaron a una pasajera de un taxi que pasaba cerca de este autobús. También el director del equipo técnico de este equipo de fútbol resultó herido y fue internado con estado de gravedad debido a sus heridas. Al principio, los primeros informes reportaban la desaparición de 57 estudiantes normalistas que habían sido presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala, pero el 30 de septiembre se informó que 14 de ellos se encontraban a salvo en sus hogares, pero eso aún así dejaba a otros 43 como desaparecidos. Esta terrible noche en Iguala dejó a 43 jóvenes desaparecidos y 6 con muertes confirmadas, entre ellos 3 estudiantes normalistas. Al menos 40 personas quedaron lesionadas por impactos de bala o metralla, contando a los 2 estudiantes que resultaron con heridas graves y permanentes en su salud, como el chico que quedó en coma. En total, en esa noche salieron más de 180 personas afectadas por este abuso de las autoridades, sin contar a las familias de los afectados. No cabe duda de que esto directamente fue un abuso en contra de los derechos humanos y las cosas no podían quedar impunes. Y pongo las comillas porque, oh sorpresa, no creo arruinar la historia, sigo que muchas personas que debieron pagar por sus actos no pagaron. Pero aún así, como esto había llegado hasta ser noticia internacional, el gobierno debía responder. Y en respuesta se creyeron muy listos y decidieron hacer como un amague. Así como que trataron de solucionar todo esto tirando el caos debajo de la alfombra, cosa que no salió tan bien. El primer señalado como culpable fue el alcalde y presidente municipal José Luis Abarca. A este se le acusaba personalmente de dirigir a las fuerzas policíacas a abrir fuego sin medir las consecuencias, porque su seguridad era lo primero. Esto se cree porque él, al momento del secuestro de los autobuses, estaba junto a su esposa celebrando un evento de acto político con muchas personas importantes. Entonces se cree que él se cagó los pantalones ante estos autobuses, que una parte de ellos en su camino iban a estar a una cuadra del lugar donde se estaba haciendo la reunión en la que él estaba, así que por eso mismo decidió responder con todo lo que tenía. 3 días después, ante toda esta oleada de críticas, Abarca decidió hacer unas declaraciones en las cuales pues fingió, voy a decir fingió directamente, pues el tipo fingió decir estar lamentado por todo lo que estaba sucediendo y tal, pero de una forma muy pasivo-agresiva. Estaba como prácticamente asegurando de que la misión principal de los estudiantes era atacar a las personas que estaban asistiendo a su reunión, cosa que no puede comprobar de ninguna forma. Y seguramente ante todo el caos causado y al ver toda la sangre que estaba corriendo por el suelo y que ya muchos de estos estudiantes habían presenciado lo que le habían hecho sus compañeros, este hombre dio la orden de desaparecerlos a todos ellos. A este hombre también se le acusaba de tener negocios algo turbios, como venta de joyas, la cual se camuflaba mucho con lavado de dinero y cosas así. También se le asociaba mucho con el cartel de Guerreros Unidos. Su esposa también estaba metida en cosas así de políticas, medio turbias. Así que viendo de que estaba en el horno, Abarca, aún así, pues decidió dar una declaración en la que él sí le dijo a los oficiales que dispararan, pero que dispararan al aire para asustar a los estudiantes. Pero viendo de que estaba pues ya prácticamente con un pie dentro de la cárcel, decidió pues dejar su cargo temporalmente, y todo esto con la ayuda, con el asesoramiento de su abogado, y así se dio a la fuga. Pero pocos días después, el 4 de noviembre, fue encontrado en una casa de alquileres en Iztapalapa gracias a las denuncias que hizo la dueña de este lugar. A principios de octubre, la esperanza por parte de los familiares de los desaparecidos de encontrarlos con vida fue muy diezmada, porque se encontró a las afueras de Iguala en una fosa común 28 cadáveres. Eventualmente se hicieron los análisis forense y algo así porque
de que, bueno, en estos análisis se declaró que ninguno de estos cuerpos pertenecía a los estudiantes y tampoco hasta la fecha se ha declarado de quiénes son estos cuerpos. O sea que, no sé, acá se encuentran 28 cuerpos y aparentemente, mira, si no son los de los desaparecidos, pues es normal. Es como, pues todos los días no se encuentra 28 cuerpos. Total, que por si no fuera suficiente, pocos días después se encontraron 4 fosas más con 8 cadáveres. Y igualmente, tengo que hablar bien el español, se determinó de que ninguno de estos 8 cuerpos tampoco pertenecía a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos. Casi 11 días después de los acontecimientos, el pueblo mexicano, totalmente indignado, pedía la renuncia inmediata por su ineptitud al entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien públicamente declaró prometiendo castigo a los culpables, cosa que intentaría más o menos. Poco después serían detenidos 2 hombres como sospechosos de haber participado en la desaparición de los estudiantes, y según fuentes oficiales, después de que algunos policías le practicaran métodos de tortura, estos confesaron su participación en los hechos y decían que actuaron bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes del temido cartel Guerreros Unidos. Jesús Murillo Caram, el entonces Procurador General de la República, informó que aparentemente esa noche del 26 la policía de Iguala, después de arrestar a los 43 estudiantes secuestrados, siguieron instrucciones del entonces alcalde Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la policía del municipio de Cocula. A su vez, estos policías presuntamente procedieron la entrega de los estudiantes a miembros del cartel Guerreros Unidos, y estos no dudaron en aplicarles la sentencia máxima a estos jóvenes. Y de acuerdo con los testimonios de estos hombres torturados, sería Casarrubias Salgado quien daría la orden final de ejecutar a todos estos jóvenes, y los miembros del cartel Guerreros Unidos no tuvo ningún problema en esto y todo fluyó normal, porque ellos hicieron esto bajo la creencia de que estos jóvenes formaban parte del cartel rival llamado Los Rojos. De verdad, esto es sumamente complicado para mí. Bueno, no es complicado, sino que es enredado, porque en este tipo de historia yo no puedo tampoco hablar con esto así súper firme, porque ni siquiera puedes confiar en las autoridades. Pero bueno, yo voy a ir contando todas las versiones de la historia para que tú vayas escuchando cuál crees, pues, que sea la más posible. Y ahora viene una de las declaraciones más perturbadoras sobre este caso. Según las declaraciones de otros miembros capturados de este cartel de Guerreros Unidos, quienes también confesaron bajo tortura, muchos de estos estudiantes, o la gran mayoría, fueron amontonados en camionetas, así como mercancía, y los llevaron hasta el basurero municipal de Cocula. Como este camino era un poco largo, varios de estos jóvenes, una vez llegado al sitio, ya habían muerto de asfixia, por lo menos 15 de ellos, esto debido a las ataduras y al amontonamiento y poco aire que había en el vehículo. Una vez llegado al sitio, se interrogó a los estudiantes que aún seguían con vida y tras decir unas pocas palabras, a estos los ejecutaron con disparos en la nuca. Acto seguido, pues todos estos fueron apilados en una parte inferior y grande de este basurero y fueron incinerados. Y como este proceso fue algo largo, varios de estos miembros de los carteles vigilaban que ningún oficial estuviera ahí y tal, y esto se hizo varias veces hasta que todos los estudiantes fueron hechos cenizas, y así pues con unas palas metieron estas cenizas en bolsas y estas fueron tiradas a un río llamado San Juan, el cual corría por ahí cerca. Los entes de seguridad más grandes del país y sus investigadores, por así decirlo, oficializaron estas declaraciones de los integrantes de Guerreros Unidos, y el funcionario en temas de seguridad Tomás Cerón declaró que buzos de la Armada habían encontrado en el río bolsas de plástico con restos óseos humanos, confirmando que uno de estos pertenecía a un estudiante. La explicación de los buzos cerraba el relato de los sicarios y aparentemente la fiscalía había resuelto el caso en tiempo récord, por lo que el gobierno de Peña Nieto se sentiría tranquilo ante las muchas dudas de incompetencia. Pero esta versión de los hechos tenía muchos huecos para sellar el tema así tajantemente como quería hacer el gobierno. De esta manera, muchos, y sobre todo las familias de los estudiantes, quedaron con muy mal sabor de boca. La discusión principal de las incongruencias de este caso se centró en la hoguera, ya que
cómo era posible que 43 estudiantes, que uno puede decir estudiante y uno puede pensar en niños, pero era gente entre 17 y 25 años, lo cual quiere decir que era pues, gente ya grande, pudieron ser incineradas en tan poco tiempo y la mayor prueba que hay es una bolsa que se encontró en un río. Deberían haber más pruebas, pero el gobierno, pues, mira, decía como que, mira, esto ya está listo, nosotros ya cumplimos. Y con eso me refiero a que, mira, el gobierno olía raro, como amague esto, como que, mira, para quedar bien con el público. A todo esto, al país habían llegado un grupo de forenses argentinos, a los cuales, pues, les interesaba encontrar la verdadera respuesta a esto, y consigo también llegaron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales también le pusieron una lupa al caso. De acuerdo con la versión oficial, el grupo rival de Guerreros Unidos, los Rojos, junto con el director de la escuela normalista José Luis Hernández, habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde José Luis Abarca. Y en la confusión de esa noche de que si eran estudiantes o del grupo rival de los Rojos o una mezcla de ambos, el cartel de Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos y serían apoyados por las autoridades de Iguala por el daño a la propiedad por parte de los normalistas y sus frecuentes protestas. También hicieron hincapié en que los estudiantes incendiaron una gasolinera en un bloqueo a la autopista del Sol, donde murió por quemaduras un empleado de dicha gasolinera. Esta declaración te puede llamar algo la atención si conoces un poco de política y también, mira, si conoces un poco del cómo suele actuar la gente ante una acusación y esta quiere limpiar su imagen. Ya como puedes ver, el gobierno le echaba la culpa de todo lo grave, o sea, de las muertes, a la gente esta del cartel Guerreros Unidos. Sí, pues se le echaba la culpa un poco a la policía para hacer todo esto más creíble, pero decían que la policía se los entregó porque se creía que estos jóvenes eran parte del cartel de los Rojos, cosa que nunca se probó, y también decían que estos jóvenes se buscaron esto porque quemaron una gasolinera. Pero no hablaron de que esta gasolinera los jóvenes la quemaron después de que la policía pues empezara a disparar, y pues tampoco quiero aquí defender o sea, no quiero aquí pues estar de un bando o del otro, pero todos los testigos hablan de que esta gasolinera se quemó para desviar la atención en los estudiantes y así ellos puedan escapar de estos abusos que estaban haciendo los oficiales. Y estos forenses argentinos, en conjunto a toda esta gente que había llegado a investigar de afuera, no le creyeron para nada al gobierno, por lo que decidieron seguir en busca de respuestas, a contrario de lo que querían las autoridades, que decían que aquí no hay más nada que buscar, ya todo está resuelto, cosa que era mentira. En 2018 detuvieron a un presunto involucrado en la desaparición de los 43 llamado Juan Miguel Pantoja, alias El Pajarraco. Este detalló en una entrevista con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acerca de los sucesos ocurridos durante la noche y la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalando que se realizó todo un proceso para la preparación de la quema y destrucción de cada resto de los estudiantes con diésel en una fosa de más de 2 metros para 3 camas de cuerpos. Luego de que la hoguera terminara, pasarían a recoger las cenizas con palas y estas serían echadas en bolsas que serían tiradas al río. Luego de estas declaraciones, este hombre dijo, y cito: "Le aconsejo a los padres de los desaparecidos que ya no los busquen más". Bueno, tampoco he hablado de esto, pero por llamar a todos estos jóvenes como desaparecidos, las familias aún siguen pues con la fe de encontrarlos aún con vida y tal, cosa que pues no sé cómo se siente estar en una situación así, pero veo que es muy común de, oye, pese a que estar las apuestas en contra, esta gente aún sigue creyendo, pero si nos vamos a los hechos, lo más probable es que ni siquiera uno de estos jóvenes aún siga con vida. Algo que también se cree es que esta persona, apodada como El Pajarraco, estaba mintiendo, que en realidad él estaba compinchado con la fiscalía anterior y con toda esta gente que estaba que, por hacerla corta para no mencionar nombres así, estoy tratando de mencionar la menor cantidad de nombres porque hay mucha gente involucrada en esto, y si te meto un montón de personajes pues no vas a poder saber quién es quién al final, y yo también me pierdo, así que vamos a enfocarnos principalmente en Jesús Murillo y Tomás Herón, quienes eran como las personas de más cargo acá, a cargo de la investigación, y se cree que cometieron ciertos actos, no sé si llamarlos corrupción. Bueno, no sé si corrupción es la palabra, ¿no? Cuando alguien oculta un crimen, corrupción, no es cuando robas dinero, pero bueno, esta gente era o sea, como que se cree que este tipo fue un peón por
la fiscalía anterior y por la gente que dio esta versión de que el cartel Guerreros Unidos estaba detrás de esto. Y pues usaron a este hombre para usar como una persona de calle para que corroborara esta historia. Varios informes de este equipo argentino y de otros expertos seguían señalando de que era poco probable de que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en esta misma fosa común en el basurero de Cocula. Además señalaban algo raro que veían todos en esta investigación, ya que de los autobuses hay que hacer, pues bueno, de todos los hechos hay que recrearlos, ¿no? O sea, como parte de la investigación oficial. Yo hablo de esto así muy resumido para no hacer esto tan largo, pero los oficiales, al hacer esta versión de que tal, de que los estudiantes fueron quemados por esta gente de Guerreros Unidos, pues como que mostraron todas las rutas de los autobuses y cómo sucedió todo. Pero había uno de los autobuses de los cuales no hablaron, porque fueron 5, ¿no? Bueno, uno de estos autobuses como que había mucho misterio y los oficiales buscaban qué pasó con este autobús y pues prácticamente era como si ni siquiera hubiese salido. Y toda la información aclara de que habían 5 autobuses. Entonces, todo esto como que daba como la intuición de que uno de estos autobuses tenía droga. No se sabe si la tenía antes, hasta puede ser que los mismos estudiantes la pusieron ahí para financiar. No se sabe. Pero esto como que da a entender o como que da un motivo del por qué puede ser que esta gente del cartel de Guerreros Unidos o la misma policía se volcó tanto y actuaron con tanta rabia en esta ocasión a comparación a las otras veces y en los otros años en los que los estudiantes habían robado autobuses. Más informes de organismos internacionales ampliaron las fisuras del caso y poco después se elaboró un documento el cual formalmente denunciaba que Cerón había trasladado de manera ilegal a un detenido al río San Juan en las primeras semanas de investigación. Esto se descubrió con el tiempo y el cambio de guardia en la fiscalía. Los investigadores descubrieron que Cerón había orquestado la colocación de restos de al menos uno de los estudiantes en el río y que había hecho lo mismo en el escenario del basurero. Esto, según los investigadores, fue un montaje para cerrar el caso y tranquilizar el clamor social que invadía México en las primeras semanas posteriores a la desaparición de los 43. Criticado por las familias e insostenible políticamente, Cerón dimitió 2 años después de los hechos y Murillo ya lo había hecho muchos años antes, bueno, 1 año y medio antes, porque estos sabían lo que se le venía, pero aún así, antes de ello, se aferraban a su puesto de político como todos y trataban de defenderse, pero Cerón, al ver de que, pues, que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México publicó un informe de que este tipo tenía cargos por tortura y secuestro, pues decidieron como que, bueno, Cerón decidió escapar hasta Canadá y posteriormente se fue a Israel. Murillo, como estaba acusado de cosas menos fuertes, simplemente se mantuvo oculto en México, que no es para nada pequeño. Con este cambio de fiscalía y con la entrada de López Obrador a la presidencia en 2018, la investigación del caso se reavivó un poco después de haber quedado en el limbo por casi 2 años. Pero tampoco se ha podido avanzar mucho, ya que si había que actuar era cuando los hechos estaban recientes. Así las probabilidades de encontrar algo hubiesen sido más altas. En el caso de los militares, el misterio es todavía mayor y bastante perturbador, ya que hace casi 1 año se hizo público un video en el que aparecían marinos en el basurero de Cocula manipulando grandes bultos y prendiendo hogueras. Y son videos largos en los que se le ve haciendo una quema enorme, pero como los videos son aéreos no se puede apreciar muy bien todos los hechos. Aún así, todo apunta a que aquí se trató de limpiar la escena de esta tragedia en contra de los derechos humanos. Los videos muestran a más de 40 personas entrando y saliendo para ayudar con toda esta quema y aparente limpieza de evidencia. Por otro lado, Tomás Cerón y su mano derecha, Abraham Eslava, hasta el día de hoy siguen prófugos en Israel. Y con eso se puede hacer poco porque México e Israel carecen de tratado de extradición y no se llevan muy bien por la postura que tiene México ante el lío que hay con Palestina, por lo que a estos dos dudo que les llegue la justicia pronto. Por otro lado, el exalcalde José Luis Abarca fue absuelto de estar a cargo de la desaparición de los 43 estudiantes por falta de pruebas. Esto pese a que se le filtraron órdenes del día de los hechos, como decir directamente mátalos
a todos. Este tipo seguirá en la cárcel por lo menos hasta 8 años más porque tiene cargos de secuestro, lavado de dinero, también tiene cargos de ¿qué? De lazos con delincuencia organizada, hasta por homicidio. Y en general, actualmente hay hasta 70 personas que están en la cárcel por este caso. Pero aún así faltan muchos más. En un momento llegaron a ser hasta 150, creo. ¿Montón? Como ven, hay muchas versiones de este caso y pues creo que lo conté todo bastante ameno porque es bastante complicado meternos aquí en temas judiciales, que es como todo el tema aquí mayor, ya que del hecho en sí no se puede hablar mucho y se puede hablar más que todo teorías y tal. Y bueno, por eso traté de contar todo más ameno para que todos estemos nice. Y bueno, por eso me costó también hacer este video que bueno, ya saben que este canal no puede ser mi prioridad, pero bueno, a medida que esto vaya creciendo, puedo dedicarle más tiempo y así somos más constantes. Y bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. En este caso no puedo dar mi opinión al final porque yo creo que di mi opinión a mitad del caso. O sea, no hay mucho que decir, ¿no? O sea, ya lo dije y bueno, seguramente, como digo, me van a funar por hablar de este caso, pero somos Fusgo TV acá, me da igual. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, mi pana. Y ya sabes que como siempre, nos vemos en la próxima.